conceptuales sobre el tema de la posesión para que empecemos las clases, compañeros, o por lo menos la exposición. Bueno, también, gracias. Muy bien. Entonces se ubican a partir del artículo 612 en nuestro Código Civil, va al 641 por el momento. El tema de posesión, y les cuento que la posesión tiene íntima relación con la próxima figura, que es la usucapión, la del día jueves. Entonces vamos a iniciar. Creo que nadie me está pidiendo ahí ingreso, no sé por qué todavía no piden ingreso para saber. Hoy les envié las notas del primer examen parcial de Derecho Civil 2, ¿verdad? Porque la vez pasada compartí la de la primera retrasada, pero uy, qué horror, no sabían ni leer, no se ubicaba, ay no, después me arrepentí porque dije estar aclarando a cada uno, mire, lea bien, por favor, lea bien, es terrible. Por favor, tomen en cuenta que estas son provisionales, ¿verdad? Cuando hagan el ejercicio para subir las notas del primer parcial a la página que nos están recomendando, entonces ya se reportarán como tal. Mientras las que sí ya se reportaron son las del examen final de Civil 1. Esas sí ya están en la página oficial. Veamos ahí qué sucede, ¿verdad? Que ojalá que... no se preocupen que yo de todas maneras las imprimo y las tengo ahí por cualquier cosa, porque sí es delicado el tema ese de las páginas, ¿verdad? Pues bien, tenemos a partir de la guía 30 a la 33 y el tema de ahora es la posesión. Fíjense que es un tema muy interesante porque a través de legalizar una posesión, utilizando tanto el Código Civil como la ley de titulación supletoria, es como vamos a adquirir entonces el dominio de un bien. Fíjense. Para ello, pues debemos de cumplir con todos los requisitos legales que están regulados, como les repito, tanto en el Código Civil como en la ley de titulación. Allí vamos a encontrar todos los requisitos y ahora sí les voy a pedir que por favor me lean la ley de titulación supletoria que había pedido desde la primera vez y que pensé que nos iba a dar tiempo para leerlo ahorita, de leerlo para el contenido del primer parcial, pero ya ven que ya no se pudo. Vamos a ver. Bueno, entonces espérenme, porque están entrando pero un montón de mensajes. Entonces, repito, ese es nuestro contenido. Vamos a tener ahora el Código Civil y nuestra ley de titulación supletoria, ¿verdad? Que les queda de tarea para que lo lean en esta semana, porque la ley de titulación supletoria, repito, nos es de utilidad para el tema de la posesión y para el tema de la usucapión, que es el próximo jueves. Tienen ahí en la guía número 30, nos ubicamos a partir del artículo 612 del Código Civil y empezamos pues a platicar un poquito de lo mismo. Permítanme porque alguien quiere entrar ahí. Solo le voy a dar a admitir porque acabamos de empezar. Bueno, pero ya vemos 133 estudiantes, sabemos en la sección J, ahorita conectados pues porque ya ven que es igual que las clases presenciales. Cuando es el día del examen, sí vienen todos y cuando es la clase no están todos. Bueno, a través de la posesión, vean ahí en su guía número 30, tenemos una definición de posesión y en el artículo 612 tenemos que el Código Civil define quién es poseedor. Entonces,
Con la posesión tenemos claro que es en primer lugar una situación jurídicamente tutelada por la ley, obviamente, por cuya virtud una persona tiene una cosa o ejercita un derecho de tal forma que actúa sobre los mismos, o sea, sobre los bienes, ¿verdad? Como si fuera el titular verdadero, pero no lo es. Hay cuidado. Actúa como propietario, pero no lo es. Hay paciencia que vamos a ir viendo cada una de las situaciones. En el artículo 612, entonces, del Código Civil, tenemos que es poseedor, ahí, por favor, ya están ubicados en el 612. Vean, el capítulo 7 trata de la posesión y el artículo 612 tiene un concepto de posesión, pero al leerlo vamos a ver que más bien es de poseedor, porque vean cómo lo define. Es poseedor, fíjense, el que ejerce sobre un bien todas o alguna de las facultades inherentes al dominio. Ejerce todas o algunas facultades inherentes al dominio. Muy bien, pero no es el propietario. Vamos a ver entonces que como no es el propietario, hasta este momento solo tiene la categoría de poseedor, de acuerdo al artículo 612. Pero para legalizar esa posesión, vamos a utilizar el trámite de la ley de la titulación supletoria, cumpliendo con todos los requisitos que están tanto en la ley de titulación supletoria como en el Código Civil. El poseedor debe acreditar judicialmente, porque tiene que tramitarse ante juez competente, haber adquirido la posesión con todos los requisitos que establece la ley, ¿verdad? Vamos a ver que hay un requisito de tiempo en donde se solicita 10 años, debe estar basado en un justo título, de buena fe, continua, pública, pacífica. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de los requisitos. Cualquier acontecimiento, pero que impide no poder otorgarse la escritura traslativa de dominio, entonces ahí ya existe un vicio, ¿verdad? Y debe de legalizarse toda la situación de la posesión para que entonces pueda ser inscrito ese derecho de posesión en el registro de la propiedad, de acuerdo al artículo 1125. Veamos el 1125, por favor. El 1125 regula los derechos reales que deben ser inscritos en el registro de la propiedad. Ya se ubicaron en el artículo 1125, ¿ya? ¿Están ahí? No. Gracias. Bueno, en el artículo 1125 nos indica: en el registro se inscribirán, y vámonos al numeral tercero, que es el que es el que vamos a utilizar, o sea, el que vamos a aplicar para el tema de hoy, que es la posesión. Y vean ese numeral tercero de ese artículo 1125, que la posesión que conste en título supletorio legalmente expedido. Entonces ya nos está haciendo título supletorio a través de la ley de titulación supletoria. Y se hace esto previamente porque no se tiene un título para inscribirse en el registro de la propiedad, ¿verdad? Entonces, por eso, insisto, debe ser legalizado, ¿verdad? ¿Cuáles son esos requisitos entonces para que la posesión produzca efectos jurídicos? Ahí lo vamos a ver. Vean que en la guía desde la guía conceptual número 30 encuentro la regulación legal del artículo 612 al 641 y del 1 al 20 de la ley de titulación supletoria. ¿Cuáles son esos requisitos para la posesión? Entonces, los encontramos regulados en los artículos 633 del Código Civil y 620, así como el artículo primero de la ley de titulación supletoria. ¿Ya?
En el artículo 633 tenemos, no sé si alguien quiere ayudarme a leer el artículo 633, por favor. Y yo leo el 1 de la ley de titulación supletoria. Sí, Sara, por favor. Sara. Bueno. Posesión de bienes inmuebles. Tratándose de bienes inmuebles, la posesión por 10 años con las demás condiciones señaladas en el artículo 620. Da derecho al poseedor para solicitar su titulación supletoria a fin de ser inscrita en el registro de la propiedad. Muy bien. Hazme el favor de leer el 620 de una vez, aprovechando. Por favor. Mucho gusto. Condiciones para la usucapión. Usucapión, perdón. Para que la posesión produzca el dominio, se necesita que esté fundada en justo título, adquirida de buena fe, de manera continua, pública y pacífica, y por el tiempo señalado en la ley. Por el tiempo señalado en la ley. Bueno, ahora yo voy a leer el 1 y de todas maneras ahí lo tienen transcrito en su guía conceptual. Ya vimos entonces que el título supletorio es el que debe inscribirse en el registro de la propiedad, porque a través de la titulación supletoria vamos a legalizar precisamente ese tema de la posesión. Pero no es solamente de decir, bueno, voy a inscribir la posesión, sino que ya vimos, de acuerdo al artículo 633 y 620, que deben de cumplirse con ciertos requisitos. El tiempo, por ejemplo, pues vemos que es de 10 años, de acuerdo al artículo 620 y 633, y 1 de la ley de titulación supletoria. El justo título, que lo encontramos en el artículo 621, la buena fe, que lo encontramos en el artículo 622 y 623, debe ser en forma continua. Ya cada uno de estos requisitos los vamos a ir explicando, que está regulado también en 630, debe ser pública, ¿verdad? No debe ocultarse, debe ser a la vista de todos. Recuerden que estamos hablando de derechos reales. Y debe ser en forma pacífica, no violenta, ni a la fuerza, ni con amenazas, por ejemplo. El artículo 1 de la ley de titulación supletoria nos indica que el poseedor de bienes inmuebles que carezca de título inscribible en el registro de la propiedad podrá solicitar su titulación supletoria ante el juez de primera instancia jurisdiccional del lugar en que se encuentra ubicado el inmueble. El interesado, vean lo que debe probar el interesado, deberá probar la posesión legítima, continua, pacífica, pública, de buena fe y a nombre propio durante un periodo no menor de 10 años, o sea, 10 años, pudiendo agregar la de sus antecesores siempre que reúna los mismos requisitos. Bueno, entonces no olviden, tienen que ir a leer la ley de titulación supletoria como complemento a la lectura obligatoria que tenemos de los artículos del Código Civil. Entonces, fíjense pues en la guía conceptual número 30. En la segunda columna tenemos los requisitos de la posesión, ¿verdad? Ya vimos que sea en forma pública, continua, pacífica, de buena fe, por el tiempo establecido de 10 años, que debe de haber un justo título. Entonces, esos son los requisitos. Pero cuando se incumplen con esos requisitos, entonces ya aparecen unas circunstancias que la hacen judicialmente inútil o ineficaz, y ahí estamos refiriéndonos a los vicios de la posesión. Entonces, un vicio de la posesión es la mala fe, que no sea continuo, o sea, la discontinuidad, que sea en forma violenta, clandestina, sin justo título y por un tiempo menor a los 10 años. Como son circunstancias que la hacen ineficaz, ¿verdad? O inútil jurídicamente, entonces a eso se llaman vicios de la posesión. Pasamos ahora a nuestra guía conceptual número 31. Ahí encontramos los requisitos de la posesión que acabamos de enumerar y que ya vimos están también regulados tanto en la ley de titulación supletoria como en nuestro Código Civil, ¿verdad? Ahora bien, ¿en qué consiste cada uno de ellos? Tenemos en primer lugar el tiempo.
Cuando hablamos del tiempo, pues la legislación solicita que si se trata de bienes inmuebles, pues debe de acreditarse la posesión por 10 años con las demás condiciones señaladas en el artículo 620. Eso es lo que nos indica el 633. Entonces ya nos vamos al 620 y es un artículo que aplica tanto para la posesión como para la usucapión. Y ahí es donde encontramos entonces que para que la posesión produzca el dominio se necesita que esté fundada en justo título, ahí lo tienen, adquirida de buena fe, de manera continua, pública y pacífica y por el tiempo señalado en la ley. Este artículo, repito, es aplicable tanto para el tema de la posesión como el de la usucapión, de acuerdo al 637. Miren, vean el 637. ¿Quién quiere leer el 637? Sí, Shirley, por favor. Artículo 637. La posesión registrada de un inmueble, una vez consumado el término de 10 años desde la fecha de la inscripción del título en el registro de propiedad, se convierte en inscripción de dominio y puede oponerse a cualquier otra inscripción de propiedad relativa al mismo bien. Ok. Sin embargo, el usucapiante puede entablar juicio para que se le declare dueño aún antes del tiempo señalado en el párrafo anterior, y la sentencia que así le declare es título para la inscripción de la propiedad y para cancelar el asiento a favor del antiguo dueño. Muy bien, gracias. Entonces, el tiempo ya lo vimos que de acuerdo al 620, 633 y 1 de la ley de titulación supletoria son 10 años para la posesión. ¿Qué es un justo título? El artículo 621 nos indica que es el justo título. Regula precisamente que es justo título para la usucapión el que siendo alternativo de dominio tiene alguna circunstancia que lo hace ineficaz para verificar por sí mismo, por sí solo la enajenación. Y es que cuando hablamos del justo título, pues es la razón, es el motivo de la adquisición o un acto jurídico que sirve de causa. Pero el problema es que no esté inscrito en el registro de la propiedad. Entonces, hay algunos lugares en donde todavía se dan un recibo o dicen, levantemos una actita, y ahí, pero el acta, por ejemplo, que yo se levante o un documento privado o el recibo, esos no son títulos que admite el registro de la propiedad para su inscripción. Entonces, hay que legalizarlo, se cumple con esto y a lo que sí podemos inscribir en el registro de la propiedad, según el artículo 1125, numeral 3 del Código Civil, es el título supletorio. Y el título supletorio lo vamos a tramitar de acuerdo a la ley de titulación supletoria. Debe ser de buena fe. Y la buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueña de ella y podía transmitir su dominio, ¿verdad? También ahí tenemos el fundamento en el artículo 623, 624 y 1 de la ley de titulación supletoria, ¿verdad? No hay ninguna intención de provocarle o algún daño, porque cuando ya hay mala intención, entonces estamos en sentido contrario ante la mala fe. De acuerdo al artículo 630 también debe ser en forma continua, es decir, debe de llevarse ese proceso de los 10 años permanentemente. La discontinuidad en la posesión, es decir, cuando la cosa poseída se abandona o desampara por más de un año, o antes cuando expreso tácitamente se manifiesta la intención de conservarla, entonces al aparecer la discontinuidad ya no sería un requisito para la posesión porque sería un vicio. Luego tenemos que la posesión también debe ser pública, ¿verdad? No debe estar oculta, es decir, debe estar a la vista de todos,
porque como les decía anteriormente, es un derecho real, hay una oponibilidad erga omnes, o sea, contra todo el mundo, ¿verdad? Entonces, no debe de ocultarse, porque siempre se recuerdan en las acciones protectoras del dominio, vimos una acción publiciana. La acción publiciana aplica para el tema de la posesión, porque cualquiera que se dé cuenta de que alguien está ejerciendo ese derecho de posesión y tiene mejor derecho, entonces para eso está en la acción publiciana. Y entonces para que haga valer su derecho, ¿verdad? Porque como les repito, ahí tiene una acción protectora de la posesión. Luego tenemos que la posesión debe ser en forma pacífica también, no debe ser violenta, ¿verdad? Por la fuerza o por medio de amenazas o coacción moral o materialmente, ¿verdad? Y tiene que estar a nombre de quien la está ejerciendo. Entonces, no debe de ser a la fuerza, no debe provocar daño para hacer valer la posesión en forma pacífica, porque si lo hace, entonces está cometiendo un hecho que se llama, ¿cómo dijimos que se llamaban cuando no cumplen con los requisitos? Un vicio de la posesión, ¿verdad? Y eso va a permitir que la posesión entonces sea ineficaz legalmente hablando. Luego pasamos entonces ya a nuestra guía conceptual número 32. En la guía conceptual número 32 encontramos los casos en los que no hay posesión, los bienes que son objeto de posesión y un artículo bien importante que la posesión presume la propiedad, mas no la tiene, ¿verdad? Entonces ahí debemos de ser siempre cuidadosos y leer nuestra ley. Miren, lean, porque ya ven que con la publicación de las notas de recuperación me di cuenta que ni eso leen. Hay varios iban a reclamar que no les aparecía su nota. ¿Imaginas? ¿De qué civil? Les digo yo, lean bien. A algunos los pude llamar y a otros no, porque miren, estar en el cuarto semestre de Derecho y que no sepan leer, así es lamentable, dejemos eso, trágico es, ¿verdad? Entonces, por favor, pongan atención, ¿verdad? Muchos, ¿y saben qué? Me mandaban yo sí hice el examen, aquí está, qué error, no aparece. Ya leyó bien, ya leí bien y todavía groseros, ¿verdad? Ya leí bien y no me aparece mi nota. ¿Por qué no me aparece mi nota? Y mandaban la captura de su examen. No, hombre, si ahí decía de civil 1, primer examen de recuperación. Hoy sí les mandé el primer examen parcial de civil 2. Ahí claramente dice, por eso hay que leer. Bueno, entonces ahora tenemos ahí los casos en los que no hay posesión. Fíjense, pues. Estamos, de acuerdo al 602, estamos ejerciendo algunos actos como que si fuéramos los dueños, ¿ve? Es poseedor el que ejerce sobre un bien todos o algunas de las facultades inherentes al dominio, pero resulta que no está inscrito en el registro de la propiedad y que por eso vamos a cumplir con los requisitos que solicita el Código Civil y la ley de titulación supletoria a efecto de obtener nosotros una resolución judicial que se va a llamar título supletorio. Ese título supletorio, de acuerdo al 1125 que ya leímos, sí, era 1125 del Código Civil, en su numeral tercero, ese sí es un título que se puede inscribir en el registro de la propiedad, pero ahí solo tenemos la posesión, ¿verdad? Ahí es donde. Ahora bien, ¿qué pasa si hay alguna situación de dependencia en relación al propietario del bien? Por ejemplo, sucede mucho con los guardianes que ejercen su ocupación o su función ahí en los guardianes de los bienes inmuebles, ¿verdad? Entonces ellos
han estado ahí por más de 10 años, públicamente, constante, de buena fe, etcétera, pero resulta que tienen una relación de dependencia con el propietario del mismo. Y entonces del propietario es de quien recibe instrucciones. Ahí, señores, no hay posesión. Y lo tenemos regulado en el artículo 614. En el 615 también tenemos que si el propietario tolera actos facultativos o de simple tolerancia, dice permitidos por el propietario para que los ejerza el poseedor, tampoco hay posesión. Quiero que leamos, por favor, el artículo 614 y 615 del Código Civil. Sí, Carlos, por favor. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Carlos. Artículo 614. Casos no hay posesión. No es poseedor quien ejerce el poder sobre la cosa en virtud de la situación de dependencia en que se encuentra respecto del propietario de la misma y el provecho de éste en cumplimiento de las instrucciones que él ha recibido. Ha recibido, muy bien. Artículo 615. O es poseedor el que tiene la cosa o disfruta del derecho por actos meramente facultativos o de simple tolerancia, concedidos o permitidos por el propietario. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, vean, en primer lugar, gracias, Carlos, hay un propietario. En segundo lugar, pues, esa relación de dependencia que tiene el poseedor, supuestamente el poseedor en relación al propietario, eso le indica que no es poseedor. Él puede estar ahí, pero hay una relación de dependencia y recibe instrucciones del propietario. Ahí no hay posesión. Ahora, si el propietario le dice, mira, puedes vivir ahí tranquilamente, si querés, pues sembrar maíz o frijol, ¿verdad? Yo te voy a dar el permiso. Lo puedes realizar, pero tampoco es posesión. Ahí lo tenemos que tener claro y yo creo que sin lugar a duda, pues el artículo 614 y 615 del Código Civil nos lo va indicando. Luego tenemos entonces cuáles son esos bienes objetos de posesión, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los bienes que podemos adquirir por medio de la posesión o legalizar la posesión sobre qué clase de bienes? Cuando vimos la ocupación, vimos que en la ocupación, pues, es un modo de adquirir la propiedad, pero vimos que no es para cualquier bien, ¿verdad? En primer lugar, solo se permite bienes muebles. Otra cuestión es que además de esos bienes muebles, pues no son todos, ¿verdad? Son los tesoros, las conchas del mar, lo que se encuentran a las orillas del río o del mar, ¿verdad? Algunos animales que se pueden adquirir por caza o bien por la pesca, ¿verdad? Pero ya ven que tienen sus leyes específicas para cada tema. Al artículo 616, ahí le pueden poner a la par bienes objetos de posesión. Entonces, de posesión. Solo pueden ser objeto de posesión los bienes corporales y los que sean susceptibles de apropiación. La posesión de los derechos se rige por las mismas disposiciones que regula la de las cosas corporales. La posesión, de acuerdo al artículo 617, da al que la tiene la presunción de propietario, pero no lo es, ¿verdad? Porque para eso vamos a iniciar las diligencias de titulación supletoria con el objeto de que se legalice la posesión, ¿verdad? Ya la consecuencia de esa posesión legalmente inscrita, vamos a ver el próximo tema. Entonces, en el 617 tenemos que la posesión da al que la tiene la presunción de propietario mientras no se pruebe lo contrario. Presunción. Solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño a la cosa poseída puede
producir el dominio por usucapión. Ya empezamos a ver la relación con el siguiente tema, que es la usucapión. Y es el tema que vamos a desarrollar el día jueves. Entonces ya vimos los objetos de la posesión. Ahí hay posesión para bienes muebles también, que es por 2 años, y para bienes inmuebles es de 10 años. Veamos entonces, sí, la posesión presume la propiedad. Ahora pasamos a nuestra siguiente guía, que es la guía número 33. En la guía número 33 encontramos los elementos de la posesión y su naturaleza jurídica, ¿verdad? De acuerdo a su naturaleza jurídica, por los autores coinciden en que la posesión es un derecho real de naturaleza muy especial, porque recordemos que presume la propiedad y nos sirve como prerequisito para adquirir el dominio de un bien por medio de la usucapión. Entonces, en cuanto a su naturaleza jurídica, pues 2 teorías existen, ¿verdad? Una objetiva y una subjetiva. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la posesión? Ahí lo tenemos en la guía número 33. Hay 2 elementos, un corpus y un animus. En el elemento corpus es un elemento material de la posesión, o sea, el poder físico que ejercemos sobre el bien, que se llama detentación o tenencia, ¿verdad? Para entretenerlo exclusivamente. Ustedes están viviendo en ese inmueble, pagan la luz, pagan el teléfono, pagan el cable, pagan el agua, ¿verdad? Y ejercen ese derecho real a la vista de todas las personas, porque lo hacen en forma pública, pacífica también. Ahora, el animus es un elemento psicológico o intencional que consiste en la voluntad de la persona para conservar el bien. Y entonces es cuando actúa como propietario, ¿verdad? Porque se considera dueño y nadie ha alegado algún derecho mejor al que realmente está ejerciendo la posesión. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la posesión de buena fe? Porque si es de mala fe, pues estamos ante los vicios, ¿verdad? Y ya sabemos que si estamos ante los vicios, entonces eso la hace ineficaz, ¿verdad? Entonces, cuando se cumplen con todos los requisitos de esa posesión, estamos, al cumplir con todos los requisitos de esa posesión, entonces planteamos las diligencias de titulación supletoria, obtenemos nuestro título supletorio de acuerdo con el artículo 1125, el Código Civil numeral 3, lo inscribimos y empieza entonces a surtir efectos, ¿ya? 1125 del Código Civil. En el artículo 624 del Código Civil vamos a encontrar los efectos de la posesión de buena fe, ¿verdad? Repito, la posesión de buena fe es aquella con la cual se cumplen todos los requisitos del 620, del 633, del 637, uno de la ley de titulación supletoria y obviamente con todo el trámite que en esta ley se encuentra regulado. Bueno, veamos entonces ese artículo 624. ¿Alguien lo quiere leer y lo va leyendo despacio, por favor? Porque es larguito y es despacio. Sí, Rocío, tocaya, Rocío Marisol, ¿lo vas a leer? Sí, licenciada. Vamos pues, despacio. Los efectos de la posesión de buena fe. El poseedor de buena fe que haya adquirido la posesión por título traslativo de dominio goza de los derechos siguientes. 2 puntos. 1. Hacer suyos los frutos percibidos mientras su buena fe no sea interrumpida. Número 2. De que se le abonen todos los gastos necesarios y útiles, teniendo derecho de retener la cosa poseída hasta que se haga el pago.
Y número 3, retirar las mejoras voluntarias, si no se causa daño en el bien mejorado o reparando el que se cause al retirarlas. 4, que se le abonen los gastos hechos por él para la producción de frutos naturales y civiles que no haga suyos por estar pendientes al tiempo de interrumpirse la posesión, teniendo derecho al interés legal sobre el importe de esos gastos desde el día en que los haya hecho. 5, no ser desposeído de la cosa sin antes no ha sido citado, oído y vencido en juicio. Ajá, ahí hagamos un espacio, una pausa ahí, Rocío. No ser desposeído de la cosa si antes no ha sido citado, oído y vencido en juicio. Ahí estamos hablando de aquella acción publiciana. ¿Se recuerdan que vimos en la propiedad? Continúa, Tocaya, por favor. 6. Ya. Ajá. 6. Ser preferido a cualquier otro que la pida con igual derecho, excepto el caso en que deba darse posesión indivisa. Servirse de la posesión como medio para adquirir el dominio por prescripción y ser considerado dueño de los muebles que posee. Ok, vale. Entonces, vean, muchas gracias. ¿Por qué les dije que lo hiciera despacio? Porque aquí en el artículo 624 encontramos entonces los efectos de la posesión de buena fe, ¿verdad? Y ya vimos, y quiero que lo subrayen muy bien, aquí está, lo subrayen muy bien el número 7, por favor. El número 7 del artículo 624, que es el requisito o el efecto legal para que adquiramos el dominio a través de la prescripción o llamada proscripción positiva, que también es lo que se conoce como usucapión, ¿ya? Entonces, vean esto. El 7. Estamos hablando de los efectos de la posesión de buena fe. Servirse de la posesión como medio para adquirir el dominio por prescripción. A ese tema que dice ahí prescripción le ponen igual usucapión o prescripción adquisitiva o positiva también, ¿verdad? Y ser considerado dueño de los muebles que posee. Entonces, compañeros, quiero que tengan bien claro que hasta este momento solo estamos legalizando la posesión a través de esta ley de titulación supletoria y que se encuentre regulado el trámite en esta ley. Entonces, aquí está el trámite y todos los requisitos con los cuales deben de cumplirse para ya posterior a inscribir ese título. Entonces, ya a inscribir ese título supletorio en el registro de la propiedad, entonces ya puedan ejercer realmente el dominio. Pero hasta que ya esté inscrito ese título y entonces cumplamos con los requisitos de la usucapión, que sería nuestro próximo tema. ¿Hay alguna duda en cuanto a esto, por favor? La tarea entonces que les dejo para el día jueves es la lectura de la ley de titulación supletoria. Son poquitos artículos y también leer los artículos relacionados con la posesión. Hoy sí, empecemos pues. Sí, podríamos revisar tal vez un ejemplo en la vida real, de la vida real, de la cotidianidad, que para poner en práctica estos artículos que hemos leído. Sí, puedes ir a tribunales, a cualquier juzgado del orden civil, ahí hay expedientes de titulación supletoria. Realmente, pues, ya no se da mucho en la ciudad, ¿verdad? Sino que más bien en el área rural. Pero si ustedes quieren un ejemplo, pueden acudir a cualquier juzgado del orden civil, ¿verdad? De jurisdicción civil, y ahí pueden encontrar diversos expedientes. Las personas, permítanme,
de las personas que ejercen la posesión y obviamente como no tienen su inscripción en el registro de la propiedad, entonces inician el trámite de las diligencias de titulación supletoria. Ese es en el caso de los bienes inmuebles, ¿verdad, licenciada? Ah, sí. Y en el caso de los bienes muebles, ya lo vimos en la ocupación, ¿verdad? Claro. Sí, cuando vimos los bienes mostrencos, ahí lo vimos. ¿Y se da en juzgados actualmente? Esa es más que todo mi duda, si se da en juzgados. ¿Cuál si se da en los juzgados? ¿Cuál? La titulación supletoria. Pero casos con bienes muebles, más que todo. Ah, eso es en las municipalidades. Quiere decir que tú no te recuerdas de los bienes mostrencos. Cuando vimos los bienes mostrencos, esos son los bienes que se abandonan o que están extraviados y entonces se muestran. Eso lo expliqué en el tema de la ocupación. Sí. Ah, bueno, pero no sabía que en municipalidades. Gracias, licenciada. Ah, bueno, ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más, compañeros? Bueno, entonces, repito, la tarea ahorita es ir a leer la ley de titulación supletoria y ahorita Brian. Ah, gracias Brian, él lo aclaró, o sea que estuvo pendiente en la clase. Y leer del artículo 6.12 al 6.41, el tema de la posesión. Quiero que por favor lean todos los artículos relacionados con este tema porque estos son los que nos van a servir de base cuando hayamos entendido el tema de la posesión para adquirir el dominio, ¿de acuerdo? Y ya el día jueves vemos el tema de la usucapión. Así es que muchas gracias y tengan buena tarde.